Estamos hablando en el bloque anterior con nuestro invitado, el representante vocero de las micro, pequeñas y medianas empresas del Alto Paraná. Mañana están muy expectantes de la apertura de vuelta de la frontera con el Brasil en medio de las medidas sanitarias. Hablaba de que 10.000 personas recuperarán su trabajo de un polo de 45.000 personas. Todavía mucha gente necesita volver a ingresar dentro de lo que significa el tema laboral en este punto, pero bueno, auspiciosos también ellos de que esto pueda reactivar la economía y principalmente hacia finales de año, donde la gente empieza a tener un poco más de dinero. Vamos a saludarla, pero antes hacemos la presentación del bloque con la doctora Nora Ruotti, que estará con nosotros a la vuelta de esta presentación. Está justamente ya, la estamos viendo y la estamos saludando, abogada tributarista, la doctora Nora Ruotti, como nos decía, se está dedicando a la educación y hace mucho tiempo también en esta área que es tan importante y que ha formado cuadros de gente. Yo vengo siguiendo también esto. ¿Cuántos cuadros ya viene formando, doctora? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad que la educación es una pasión, porque es bastante sacrificado y mucha responsabilidad. Mi facultad FOTRIEN se creó en el año 2007. Estamos cumpliendo 13 años y lo peor de que este octubre fue nuestro aniversario y no tuvimos tiempo ni siquiera de hacer nada, porque este cambio tributario que tenemos es tan grande y nos pasamos preparando materiales, leyendo, enseñando y tratando de ilustrar a la ciudadanía sobre los ítems más importantes que deben realizar. Doctora, Aproximadamente tenemos, te comento, el año pasado fue el último acto de graduación, que fue un acto hermoso, que se graduaron de especialistas y máster en tributación, auditoría y en asesoramiento impositivo, más de 400 personas. Este año, con pandemia y todo, por supuesto, tuvimos que reducir, hicimos tipo en Estados Unidos, capacítate ahora y pague con tus frutos, que significa que vos estudias y luego seguís pagando tu maestría, luego ya con el fruto de tu trabajo, porque hacer una maestría de verdad y en el tema tributario, que a mí que estoy todo el día detrás, se me escapan algunas cosas, porque tenemos que ver la fiscalidad nacional y tenemos que ver lo que pasa en el mundo, porque como la pandemia vivimos dentro de un mundo globalizado y nuestra reforma tributaria no es simplemente una reforma, sino que es que incorpora a Paraguay a las reglas de transparencia para que nuestros productos no puedan ser trabados en el mercado y podemos comercializar libremente. Claro, definitivamente es así. Solamente para cerrar este capítulo de lo que es el tema de la educación, entiendo yo que en el Paraguay necesitamos más educación financiera, pero también educación tributaria. Bueno, nosotros lastimosamente luchamos mucho. El día que va a cambiar la conciencia tributaria va a ser cuando se incorpore en el grado, primer grado, segundo grado, tercer grado, la importancia de los impuestos y que tu hijo te venga y te diga, papá, saliste sin pedir factura. Uno sabe que eso beneficia al comercio y perjudica al país. No podés ser así de irresponsable porque estás siendo cómplice de la evasión. Pero hoy, ¿qué pensamos? Todos los otros nomás son evasores. Nosotros no tenemos ni una culpa cuando salimos de un restaurante sin pedir factura, cuando decimos haceme así, pero nosotros somos cómplices de la evasión, de la informalidad y de la clandestinidad, porque una cuestión es evasión, la otra cuestión es informalidad y la otra es clandestinidad. Cuando hoy, en realidad, escuché el tema de las pymes. La semana pasada preparé una clase que me encantó, cómo formalizar mi pequeño negocio sacando mi cédula, mi pymes. Es 3% de la facturación, es menos de lo que se paga por tener un local en cualquier lugar de la calle.
y mucho menos de lo que se pagaría a un usurero, y no podemos acceder ni al mercado internacional ni a los mercados nacionales porque no estamos formalizados. Ahora, doctora, antes de ir a la pausa, en relación a ese tema, a mí me apasiona mucho el tema cultural. Creo que gran parte de nuestros problemas en el Paraguay es porque todavía heredamos una cultura muy triste de todas estas cuestiones, y me remonta a lo que era la época del automau, el no pedir facturas y todo eso. ¿En algún momento se va a romper esa cultura? ¿Usted cree que estamos camino a una nueva generación o todavía nos falta mucho? Lastimosamente, la educación en Paraguay no ha tenido avances, ha tenido retrocesos. Y nuestro gran problema son los docentes, porque el docente tiene que ser muy exigente consigo mismo para poder educar. Entonces, mientras que no cambiemos nuestro plan de verdad, mientras que no exista un cambio radical en la educación formal y en la educación no formal, lastimosamente vamos a seguir siendo unos pocos privilegiados, porque yo me considero privilegiada en amar la educación, porque a lo mejor viene de mis padres o ya viene de mi propio convencimiento, pero lastimosamente mientras que no se cambie el plan curricular, no hay posibilidades, porque esto que tenemos es obsoleto. Como decimos, siempre vamos detrás de las noticias. Mientras que otros ya están estudiando cómo se hace marketing con Big Data, cómo se hace marketing con todas las cuestiones de saber ya lo que desea el consumidor por lo que ve en Internet, nosotros todavía seguimos estudiando en papeles y un marketing de hace 2 siglos. Ese es nuestro problema. ¿Han tenido chance en algún momento de hablar con algunos actores de la educación para decirles esto es lo que tenemos que incluir dentro de nuestra malla curricular en todo este tiempo? No, ni siquiera me han convocado, ni siquiera he tenido chance. He ganado un premio hace 8 o 9 años del diseño del mejor sistema educativo que me dio la Unión Europea, porque yo diseñé el sistema justamente se llama aula invertida, que es algo espectacular y que yo aplico en mi instituto. Primero el alumno ve un pequeño resumen que cuesta hacer, mira, ya casi no tengo voz de todas las aulas invertidas que yo tengo que grabar, y luego entonces con un conocimiento previo se presenta la clase. He ganado, soy la mejor, la que más libros escribí en la República del Paraguay, pero yo no pertenezco a ningún partido político. Y normalmente aquí lastimosamente está muy partidizado todavía el tema de los accesos a las autoridades, y por eso no formo parte de ningún consejo asesor, y tampoco me han llamado, y las veces que me llaman, por supuesto, esto para hacerlo hay que hacerlo responsablemente, trabajando y recibiendo la remuneración, y te llaman a escuchar tu sugerencia, pero después no hacen nada. Esa es mi realidad. Mi gran satisfacción son mis alumnos que cuando te ven te dicen, profe, gracias a vos yo apliqué bien esto, gracias a vos mi empresa salió de esta manera, solucioné este problema. Bueno, y esa es la satisfacción que tengo, pero no he sido nombrada, no me llamaron ni en la parte educativa ni tampoco en la parte tributaria. Doctora, le pido un minuto, tenemos que hacer la pausa, cumplir con los auspiciantes. A la vuelta me gustaría hablar sobre el tema que nos convoca también el día de hoy, los límites de deducibilidad, digo bien, en el nuevo impuesto a la renta empresarial. Pero eso a la vuelta de esta pausa.
Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Estamos de vuelta luego de la pausa, compartiendo con la muy querida doctora Nora Ruotti, abogada tributarista, que nos comenta hoy también detalles de estos temas y nos ilustra siempre en su participación con nosotros. Así que le agradecemos también su tiempo para compartir con la audiencia, doctora Ruotti, los límites de deducibilidad en el nuevo impuesto a la renta empresarial. ¿De qué estamos hablando con relación a esto? Bueno, estamos hablando de nuestra reforma tributaria, que lo que hizo es unir la renta comercial, industrial y de servicios no personales con la renta agropecuaria y lo unió en un nuevo impuesto que se llama IRE, Impuesto a la Renta Empresarial. El impuesto a la renta empresarial tiene la gran ventaja de que tiene un trámite muy simplificado para los pequeños empresarios, otro trámite simplificado con un impuesto de 3% para los medianos, que me permite facturar hasta 2.000 millones de guaraníes, y luego el régimen general. Paraguay tiene la tasa más baja en el IRE, régimen general solo 10%. Pero este árbol de la reforma, 10%, es decir, que bajamos. Anteriormente el IRASIS era 10 más 5 más 15. Se bajó solo a 10. El IRAGRO era 10, se igualó. Pero ¿qué pasa? El centro es el nuevo impuesto que estuvimos hablando, la participación anterior, de los dividendos y utilidades. Acá es donde se complementa 10 de renta empresarial y 8 de los dividendos y utilidades. Entonces, ¿de qué se trata estos límites de deducibilidad? Lo que trata esta ley, y vamos a hablar de 3 concretos, es que los directores, los dueños de las empresas, no traten de bajar el impuesto atribuyéndose remuneración de personal superior grande. Entonces vos decís, yo en lugar de dividendo utilidades me va a quedar menos lucro y voy a cuantificar. Soy directora y presidenta de Emprendimiento Nora Ruotti SRL. Me autoasigno o me asigna el directorio una remuneración de 50 millones de guaraníes. Puede ser que esté bien, porque mi trabajo vale 50. Pero ¿qué pasa? A eso es lo que se pusieron los límites. Entonces, esta ley, como el IRE es bajo, tiene límites. Y el límite más cuestionado es las remuneraciones que reciban los directores, los gerentes de las SRLs, o cuando yo soy una unipersonal, tienen una limitación del 1% del total del ingreso bruto con otros ítems que hay que sumar, aunque sea contribuyente de renta personal. Esa es la primera limitación y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si mi trabajo es necesario para producir la renta, pero tiene ese límite de deducibilidad para que no se erosione, no se descuente un impuesto, y ese es el primero más complicado. Primero, atención, directores, gerentes o dueños de unipersonales que al mismo tiempo son accionistas, aunque sean contribuyentes de renta personal, este año 2020 que empieza la nueva reforma, no van a poder deducir todas sus remuneraciones. Ese es el primer límite.
Vamos al Doctora, segundo. le pido que... Sí, Sí, pero eso le pido a la vuelta de la pausa que me comente el perfecto. segundo, Muy bien. que podamos hacer después un refresh de este primer punto para que la gente pueda entender bien. Porque a simple vista, por lo que yo entiendo, no está beneficiando mucho, creo yo, al empresario. Cuando escucha esto de su parte va a decir, no, pero esto no me está beneficiando. Y quiero que le explique bien justamente al empresario si es que le beneficia, le formaliza o hacia dónde va también este tema. Pero eso a la vuelta de la pausa. Muy bien. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Tiempo hablando con la doctora Nora Rubotti, muy interesante siempre lo que nos aporta y hoy realmente estamos aprendiendo de vuelta algo interesante, los límites de deducibilidad en el nuevo impuesto a la renta empresarial. Doctora Rubotti, quedó picando la primera parte, ya nos estaba por entrar en la segunda parte y comentar esto, pero para que podamos cerrar ese capítulo, esto va a realmente ser un elemento formalizador al proceso, ¿no? Esto no le beneficia, me preguntaste, ¿le beneficia o no le beneficia? No le beneficia. Categóricamente no le beneficia. ¿Por qué? Porque por un lado va a ser contribuyente de renta personal y por otro lado la empresa va a pagar más impuestos y el empresario tiene que saber que el impuesto que va a pagar él es el IVU. Entonces, esto se llama, es una... para no hacer trampas en términos sencillos. Es decir, tantas trampas se hacían, porque ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? No, pagame nomás a mí 50 millones, 100 millones de remuneración de personal superior, yo me voy a comprar una casa acá, voy a pagar menos IRP, sacame un préstamo, vamos a hacer así, pero no le vamos a pagar 10% al fisco. Entonces, esto es una norma anti-elusión técnicamente y vulgarmente algo que evita que se haga trampa, porque quien puede manejar y quien maneja la empresa es el director accionista. Hay empresas grandes que los directores no son accionistas. Entonces, se aplica cuando es director accionista porque es el que tiene poder de manejo y lo que se trata es que se pague ese impuesto. Vamos al segundo. Sí, señora, sí, adelante, por favor. Bueno, no, me quedó muy claro y creo que también ese aporte es más que importante para que el empresario que nos está viendo pueda entender de que ya no va a poder ir por el camino torcido a partir de ahora. Mira, ayer hablábamos con nuestros alumnos, decía, profe, es imposible convencerle al empresario que tiene dos bolsillos.
Este bolsillo que no puede mezclar el gasto de la empresa con el gasto de su familia, con el gasto de su colegio, y como hablábamos fuera de cámara, porque hoy el auditor tiene que ver Villa Jardín S.A., casa dedicada a eventos, no puede tener compra, aunque sea con un RUC y válido de uniforme del hijo de la dueña. Eso, entonces, y eso hoy, como está digitalizado y se va a digitalizar los conceptos, eso el auditor sí o sí tiene que ver y tiene que impugnar. Y el segundo caso es muy importante para las empresas que los prestadores de servicios independientes, sean abogados, sean veterinarios, sean médicos, contadores, sean de cualquier profesión, o incluso personas que no tienen profesión pero prestan servicios independientes, estén inscritos en la renta personal. Porque si un independiente está inscrito en la renta personal, no hay límites de deducibilidad. Pero si un independiente no está inscrito en renta personal, también se junta con el otro límite, porque ese límite es 1 para el personal superior accionista, más para el tema de los independientes que no son contribuyentes de renta personal, más para las donaciones. Hicimos justamente en educación tributaria paso a paso que estamos haciendo San Bernardino Outdoor, hicimos el tema de las donaciones que se hicieron por estas emergencias de los incendios. Las donaciones, sean al Estado, a las municipalidades o a entidades de beneficio público, también tienen ese límite de deducibilidad. Y dice, pero eso es injusto. Quiere decir que yo termino pagando impuestos por las donaciones, y esa es la realidad. Hoy, salvo que yo haga donaciones y vaya, en vez de entregarle 20 millones de guaraníes al cuerpo de bomberos, vaya y le entregue productos por ese valor. Entonces, las donaciones también entran dentro de ese límite. Entran las donaciones, las remuneraciones del personal superior, aunque sea contribuyente IRP, entran los gastos que se puedan hacer en el campo. Se hacen muchos gastos a fincas colindantes, porque yo tengo que entrar y dependo de mi vecino. Hoy vimos con los incendios que si mi vecino se incendia, yo estoy en el gran problema. Y bueno, también tiene límites de deducibilidad. Y mucho cuidado con los gastos sospechosos. ¿Cuáles son los gastos sospechosos? Préstamo de la empresa al accionista o a el socio, cuando el objeto de la empresa no es prestar. Luego, asistencia técnica, porque en realidad asistencia técnica, ¿cuánto vale tu asistencia técnica? No se puede saber, no tienen valor, know-how, royalties, son conceptos sospechosos para la deducibilidad, así como el famoso gasto de representación, así como la famosa dieta en las cooperativas, así como los famosos viáticos. Esos son los que tienen límites de deducibilidad, pero no solamente afecta al contribuyente como tal, que es el IRE, el impuesto a la renta empresarial, sino afecta a la renta personal, sino afecta al IDU, y por eso tengo que entender de que debemos organizarnos. Si organizamos, el costo máximo que tiene un empresario que se organiza es 17,2, 10 de IRASIS y 8 haciendo la resta del IDU a partir del 2021. Este año 2020, el costo máximo que se tiene es de 14,5. Es un impuesto bajo, pero nos exige un orden y no queremos ocuparnos del tema. Doctora, resumiendo, tengo 30 segundos, un poquitito más,
pero en concreto, ¿qué es lo que la gente tiene que llevarse hoy de esta conversación? Entender de que este nuevo IRE como norma anti-elusión para no hacer trampa y como está relacionado directamente con los dividendos y utilidades, que es el centro de la reforma, tiene límites de deducibilidad, especialmente para quienes dirigen la empresa y son accionistas, al mismo tiempo son directores, gerentes o dueños de unipersonales, accionistas, cuotistas, porque son los que toman la decisión. Entender de que beneficia siempre contratar a una persona física contribuyente del IRP. Hay que ser muy cuidadosos con los gastos que no tienen una debida contraprestación como representación, know-how, asistencia técnica, porque esos son siempre gastos sospechosos. Doctora Nora Ruotti, como siempre, un gusto y los mayores de los éxitos, como siempre también le deseamos. Gracias para ustedes y saludos a la audiencia. Doctora Nora Ruotti, abogada tributarista con nosotros, enseñándonos sobre el tema de la deducibilidad en el nuevo impuesto a la renta empresarial aquí en Información y Análisis. Nosotros cerramos nuestro encuentro, ya se llega el compañero José Estigarribia a las 10 en medio de nuestras tareas diarias. Nos encontramos de vuelta en el Foro Empresarial hablando con dos protagonistas. Como siempre, mis mejores deseos, que tengan una excelente jornada y muy buenos días.